Imagina que este plátano es un lanzador menos letal de Burna que puede disparar proyectiles duros como rocas y gas lacrimógeno con irritantes de pimienta. La munición puede incapacitar a un atacante desde 60 pies de distancia sin causar la muerte. Este lanzador menos letal de Burna es legal en los 50 estados. No se requieren permisos. Se han vendido más de 600.000 lanzadores de pistolas Burna a agencias gubernamentales, agencias de aplicación de la ley y ciudadanos privados. ¿Quieres saber cómo se ve el lanzador menos letal de Burna? Visita berna.com. Envíame un correo electrónico como siempre, freedom@charliekirk.com y suscríbete a nuestro podcast. Nos acompaña Wade Miller, asesor senior del Centro para la Renovación de América. Wade, bienvenido al programa. Hablemos sobre Texas, eliminando estos distritos basados en la raza y un posible censo. Primero, analicemos el rediseño de los mapas en Texas y profundicemos en el tema. Claro. Entonces, ¿sabes? El plan es conseguir 5 asientos adicionales. Creo que Abbott ha amenazado recientemente que van a optar por 3 adicionales si los demócratas no regresan. Creo que una de las historias menos contadas de todo esto es que el presidente de la Cámara de Texas, Dustin Burrows, ya tenía a todos en la Cámara con el mapa fuera del comité hace unas 2 semanas el miércoles. No el último miércoles, el miércoles anterior, creo. Les permitió retirarse para ver a Hakeem Jeffries, consciente de que se irían. Pudieron haber votado esa noche. El establecimiento de Austin permitió que esto sucediera. Permitió que los demócratas se fueran. Y ahora están presentando todas estas diversas amenazas sobre la retención de sueldo. Por supuesto, Dustin Burrows, el orador, dijo que no van a enviar electrónicamente su pago por la sesión especial, que tendrán que volver y recoger esos en persona. Porque les están pagando de todos modos. Ni siquiera están haciendo cosas simples como quitarles sus lugares de estacionamiento, lo cual podrían hacer. No están quitando sus presidencias, lo cual podrían hacer. Se han emitido órdenes de arresto, pero no se han ejecutado. Algunos piensan que eso está progresando. Y por supuesto, el gobernador Abbott ha amenazado con, ya sabes, dejar vacantes estos asientos. Pero lo está haciendo a través de un proceso judicial en lugar de simplemente hacerlo unilateralmente. Nuestro análisis es que el gobernador Abbott está claro empíricamente lo que ocurre aquí. Están abandonando sus asientos. Debería simplemente declararlos vacantes, lo que establecería inmediatamente el quórum, y luego podrían votar sobre los mapas y aprobarlos. En ausencia de eso, si esto se prolonga, creo que la forma en que necesitamos manejar Texas es que el Departamento de Justicia y Distrito de Columbia, la administración de Trump, demanden a Texas. El fiscal general Ken Paxton en Texas puede entonces entrar en un decreto de consentimiento con el Departamento de Justicia afirmando efectivamente los mapas. Por lo tanto, creo que el Departamento de Justicia debería tener eso en cuenta. Si el gobernador Abbott no va a ser más agresivo en esto, si solo van a sortear esto y jugar juegos y luego solo esperar que los demócratas regresen. Bueno, ya sabes, no podemos esperar meses. Necesitamos que esto avance. Necesitamos comenzar a planificar para lo siguiente. Las elecciones primarias se basarán en estos mapas de mitad de periodo. Hay mucho en juego, pero se podría hacer más para llevar este mapa a la línea de meta. Sí, mira, Texas es solo una faceta de una estrategia más amplia. Sin embargo, tuve que hacer una rápida pregunta de seguimiento. Amo a la gente de Texas. Amo Texas. Tenemos a muchos texanos viendo en este momento. Pero, ¿por qué los líderes políticos de Texas son tan débiles mientras fingen ser tan fuertes? ¿Dónde está esa actitud dura de Texas en el liderazgo político de Texas? Bueno, creo que muchos de estos son remanentes de la política de la era de Bush. Y, ¿sabes? Hay un incentivo para que el orador republicano de Texas sea un orador centrista o de centro-izquierda, porque puede ser efectivamente el orador con 5 o 6 republicanos moderados apoyándolo y todos los demócratas. Ahora, no tomaron ese camino, pero ese es el poder base del orador. El orador cualquiera que quiera ser orador. Solo digan que los demócratas voten por mí. Conseguiré a 5 de mis amigos republicanos liberales y los demás conservadores no tendrán voz. Todos lo saben y ceden. Si quieren que se aprueben sus proyectos de ley, deben permitir esto. Así que hay un proceso roto que permite a los demócratas dirigir el liderazgo de la Cámara de Texas. Y sobre Greg Abbott, pienso que es un buen tipo. Pero, ya sabes, si asumes que Greg Abbott va a hacer lo mínimo posible mientras hace parecer que está haciendo todo lo posible, el 99% de las veces estarás en lo correcto. Su retórica es contundente, pero la acción es insuficiente. Vimos esto con la operación Lone Star. El débil, ya sabes, uso de la declaración de invasión, que en las primeras 2 iteraciones fue inútil y luego realmente no hizo nada en absoluto. Y por supuesto, vimos muy rápidamente con la administración de Trump, la frontera simplemente se detuvo y había mucho que, ya sabes, ¿podría Abbott haber hecho eso?
No, pero pudo haber hecho mucho más para reducir esos números significativamente, y simplemente no lo hizo. Desconozco la razón. No sé si quiere ser cuidadoso si siempre está preocupado por las elecciones y los moderados y cómo votarán, lo que tú y yo sabemos que siempre es la forma en que opera el establishment. Desafía la lógica, no puedo responder completamente. No sé por qué hacen esto. Pero esto es una especie de remanente de una versión más antigua del republicanismo, que recuerda a ser demócratas moderados en el mejor de los casos en muchos sentidos y a la política de la era Bush. Wade, el presidente quiere una respuesta rápida porque deseo profundizar en este tema. Tenemos algo de tiempo. El presidente anunció el otro día que está ordenando un nuevo censo. ¿Es constitucionalmente posible que el presidente ordene un nuevo censo? Esta es una distinción técnica. Absolutamente puede volver a publicar el censo anterior. Y ese sería el término correcto, volver a publicar. No creo que realmente esté pidiendo un proceso de censo completamente nuevo. Puede que lo esté. Sí, puedes solicitar un censo completamente nuevo. También existe el censo de mitad de década, que es diferente. Sí, se podría iniciar un nuevo censo, pero creo que lo que realmente está solicitando es simplemente volver a publicar el último censo con datos corregidos, teniendo en cuenta todos estos diversos recuentos insuficientes y excesivos. Y podemos entrar en el resto de ello, pero son números fraudulentos que son. Blake, ¿puedes obtener el ejemplo de Minnesota? Creo que ganó un voto electoral basado en solo 18 votos extras. Ese en particular es simplemente un fraude descarado. Pero entonces el presidente publicó esto. Entonces dices que solo aprenderemos que inventan números. ¿Eso es lo que dices? Sí. Entonces, parte de esto es que podemos entrar en esto, pero la privacidad diferencial efectivamente mezcla los datos de la población. Y luego, a través del conteo real, que el censo admite que se equivocaron masivamente. El censo de 2010 estaba desviado por unos 36,000 en total a nivel nacional. Solo en Texas se subestimó en 560,000. Muchos estados fueron subestimados o sobreestimados significativamente, especialmente los estados azules. ¿Fue esto debido al COVID? Bueno, ellos dirán eso. Creo que es por un montón de otras razones que estos burócratas de Obama en el censo rediseñaron radicalmente el proceso. Porque el Departamento de Comercio lo dirige, ¿verdad? La oficina del censo fue trasladada al Departamento de Comercio. Pero los mismos burócratas de la administración de Obama y anteriores aún están dirigiendo esto. Pienso que el gobierno de Trump es consciente de esto. Si no, ojalá lo vean. La oficina del censo enfrenta un gran problema relacionado con la privacidad diferencial, lo que podría causar complicaciones. Tenemos mucho tiempo, hasta 15 minutos. Sigue adelante. Entonces, la forma en que se supone que esto funciona es que cuentan todo, y luego hacen todas estas correcciones y simplemente verifican los datos para asegurarse de que alguien que vive en un hogar y un centro de vida asistida no se cuenta 2 veces, o un dormitorio universitario en su casa con sus padres no se cuenta 2 veces. Después tienen los datos brutos conocidos como el archivo tigre. Estos datos precisos deberían ser enviados a los estados, pero eso no está sucediendo. Ejecutan privacidad diferencial. Y esto tiene un algoritmo al que nadie tiene acceso, excepto unas pocas personas en la oficina del censo que tienen un permiso especial. Esto combina los datos poblacionales. Dirán que es por privacidad. En realidad, lo que ocurre es que se están moviendo, y desconocemos en qué medida. Se han realizado estudios de código abierto sobre estos algoritmos, pero no son los algoritmos reales. Lo llamarán código abierto, pero no es el algoritmo real. E incluso Harvard ha dicho que esto probablemente está resultando en datos de población que se están enviando a los estados, que están resultando en resultados inconstitucionales para los fines de la redistribución de distritos y la asignación. Entonces, si tienes datos a nivel estatal que son precisos hasta el nivel de datos de bloque, entonces puedes hacer distritos políticos precisos. Puedes hacer distritos congresionales que cuenten con precisión a los ciudadanos. La privacidad diferencial mueve la población en una cantidad indeterminada, posiblemente una variación del 2%. Podría ser una variación del 40%. Realmente no lo sabemos. Los estados, ciudades y condados no lo saben. No existe un proceso para que realmente lo sepan porque el censo diría sí. ¿Piensas que nuestros números están mal? Entonces, en el pasado han tenido un proceso donde puedes corregirlo. Pero ahora, debido a la privacidad diferencial, no pueden decirte si está mal porque eso podría alertarles potencialmente de cómo funciona el algoritmo y no lo harán. Así que ahora esto es muy importante. La administración de Trump quiere contar a los ilegales o averiguar, hacer la pregunta de ciudadanía para que puedan determinar cuántos inmigrantes legales y cuántos inmigrantes ilegales hay en los Estados Unidos. Si mantienes la privacidad diferencial y aún así haces esa pregunta, obtendrás algún beneficio de ella.
Pero la privacidad diferencial puede mover a esos extraterrestres ilegales por el estado, así que al momento de dibujar los mapas no se puede obtener tanta utilidad de ello. Es un gran problema, es un problema masivo. Y si cuentas a los ilegales para los fines de la asignación, eso obviamente tiene grandes impactos en el colegio electoral. Si cuentas a los ilegales o la población de ilegales para los propósitos de los distritos políticos, incluso si no quieres porque simplemente no sabes dónde están, entonces eso da una cantidad desproporcionada de poder de voto a algunos ciudadanos sobre otros ciudadanos. Porque las ciudades, las grandes ciudades y los suburbios de las grandes ciudades son donde vive la mayoría de la población ilegal. Entonces, lo que ha sucedido como resultado del censo del 2020 es que el poder de voto para el Congreso se ha trasladado desproporcionadamente a estas ciudades, tanto a través de la privacidad diferencial como al contar las poblaciones de extranjeros ilegales. Esto priva a las comunidades rurales de su poder electoral en los distritos congresionales, de la Cámara Estatal y del Senado Estatal. Los distritos rojos, los distritos rurales, están muy subrepresentados en los mapas congresionales actuales. Creo que hay un enorme problema constitucional con la forma en que el censo ha sido distribuido a los estados para fines de asignación y luego para fines de redistribución de distritos. Creo que en la administración de Trump, Stephen Miller ha sido muy vocal al respecto. Tienen todo el derecho legal y todo el poder constitucional para insistir en que los datos anteriores sean corregidos, no para obtener ganancias partidistas, sino porque simplemente no representan realmente la votación Poder. de los diversos estados. Considero que esta es una manera ideal de presentar los supergenios de Doge. ¿Qué les harías hacer? Si fueras un funcionario gubernamental a cargo de un equipo de trabajo, ¿cómo emplearías a 20 científicos de cohetes en este proyecto? Bueno, con la coordinación de Doge y Howard Lutnick, quien está a cargo del comercio, quien supervisa la oficina. Y es un hombre muy inteligente, pero creo que entre esos dos. Creo que necesitarías eliminar a los 2 o 3 burócratas principales actuales. Creo que estos son remanentes de la administración de Obama. No deberían estar ahí. No están alineados con la visión del presidente. Primero, debemos traer a nuestra propia gente. No solo Doge, sino que tenemos algunas personas que han hecho mucho trabajo de censo durante mucho tiempo. Ellos saben dónde están enterrados estos esqueletos y cómo funciona esto. Ellos podrían entrar allí, trabajar con el equipo de Doge para corregir inmediatamente esto, para solucionar inmediatamente el problema de privacidad diferencial que está allí, que enmascara muchos de estos datos y los mueve. Y de nuevo, sabes que todo es especulativo. Podría ser un poco, podría ser una cantidad enorme. Y dado todos los escándalos y la corrupción y la utilización del gobierno como arma, no estoy dispuesto a conceder que no es mucho. Podría haber una cantidad sustancial de corrupción en los datos del último censo. De cualquier manera sabemos que hay corrupción en los datos. Eso es simplemente inherente en el proceso. La cuestión es en qué medida el equipo Doge podría incorporar a sus programadores. Tenemos que actuar con rapidez. Una de mis principales preocupaciones es que el Departamento de Comercio debe enviar una carta al censo para que retenga todos sus registros. Cualquier cosa relacionada con este trabajo, no quiero ver a estos burócratas comenzar a cubrir sus huellas, eliminar mensajes de texto, eliminar cosas para intentar cubrir sus huellas sobre lo que han hecho con esta corrupción de privacidad diferencial. Pero creo que podrían enderezar el rumbo muy rápidamente en esto. Y luego la propia administración, creo, descubrió algo de esto hacia el final de la última administración e intentó solucionar parte de ello, pero se encontró con algunos obstáculos regulatorios, problemas con la ley de procedimientos administrativos. Creo que tienen suficiente margen y saben lo que necesita hacerse en la mayoría de los casos. Y luego, ciertamente, espero que si hay alguna laguna, lean nuestro documento, pero creo que tienen la base legal, constitucional y estatutaria para arreglar todo esto y luego corregir los números. Y para maximizar las ganancias, hay algunas cosas que el Congreso podría hacer. Sí, son reformas menores en nuestro papel que facilitarían algunas de estas cosas para que la administración no tenga que pasar por el proceso de la ley de procedimiento administrativo y todo eso en el futuro. Pero el próximo censo definitivamente para el ciclo del 2030 necesita ser completamente corregido y tener en cuenta todo esto. Pero una reedición del censo del 2020, que es completamente legal, a pesar de lo que la izquierda intentará decir, está justificada intrínsecamente por todos los medios, solo basándose en la gran cantidad de recuentos erróneos, recuentos excesivos, recuentos insuficientes, la corrupción de la privacidad diferencial, el conteo de ilegales con el propósito de crear distritos políticos. Esto no debería permitirse. Sin embargo, eso es precisamente lo que los burócratas de Obama hicieron en el último censo. ¿Qué estado es el peor? Lo siento, ¿qué fue? ¿Qué estado sería el peor infractor? ¿Qué estado es el menos preciso?
¿En qué estado nos equivocamos más salvajemente? Texas fue el que se subestimó más. Y esta es otra distinción importante. Hubo muchos errores que el censo admitió. Casi todos ellos fueron, de hecho, todos ellos esencialmente fueron en beneficio de los demócratas y en detrimento de los republicanos. Estoy bien, eso podría ser solo una casualidad, pero dada la totalidad de las circunstancias aquí, creo que deberíamos asumir que eso no fue solo por casualidad. Puede ser coincidencia, pero deberíamos suponer que algo malo ocurrió aquí. Si es así, las personas deberían asumir la responsabilidad. Wade Miller para el Centro para la Renovación de América. Velocísimo. Trump en su Truth Social dijo, cita, lo que aprendimos de los datos de las elecciones del 2024, 30 segundos. ¿A qué se refería con eso? Los ilegales reportaron subcontabilizaciones y sobrecuentas masivas. Esto fue admitido públicamente por la Oficina del Censo en 2021. Además, creo que un elemento de esto es la privacidad diferencial, donde la administración sabe que están enmascarando datos y que nadie, ni siquiera otras agencias federales, lo saben. Podría venir aquí y hacer un segmento completo sobre la capacidad de los municipios de todo el país, demandando al gobierno federal por no recibir tanto como podrían, porque el censo los subestimó para propósitos de subvenciones federales y fondos federales. Wade Miller, muchas gracias. Nuevamente, gracias desde el Centro para la Renovación de América. Gracias por tenerme en el programa. Es momento de ponernos serios. Eso implica rehacer y volver a publicar el censo. Minnesota obtuvo un voto electoral extra por 26 personas, obviamente fraudulentas,